Bueno, buenos días a todos, buenas noches, no sé en qué hora los agarramos. Mi nombre es Ramón Álvarez Vaz, soy del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad de la República, y conmigo está Pablo Palamarchuk, licenciado en Estadística y consultor independiente, y ambos hemos estado trabajando en estudio sobre espirometría, que tiene un nombre medio complicado, que se llama Modelos GAM-LSS, una alternativa para la modelización de la espirometría en niños uruguayos. Antes de pasar a hacer la presentación más en detalle, lo que vamos a hacer es, primero, agradecerles de antemano a el Comité Científico de la 14ª Semana de la Prioridad Estadística de la UAP por permitirnos participar del evento y presentar el trabajo de acá de Uruguay. Entonces, hecha esa aclaración, lo que vamos a hacer es, bueno, primero pasar a de qué trata el estudio, y a lo largo de la presentación vamos a ir alternando entre Pablo y yo los diferentes aspectos del trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad, tal como decía, ese nombre largo y de pronto un poco llamativo, tiene que ver con algo que hacen los clínicos, sobre todo la gente que trabaja en neumología, y que cuando intentan medir la función pulmonar, es necesario identificar parámetros clínicos en el volumen y el flujo de aire, tanto en la inspiración como en la expiración, ¿correcto? Entonces, cuando uno trata de hacer un estudio sobre valores de espirometría, es necesario identificar un modelo que permita caracterizar curvas percentilares de respuesta espirométrica por edad, por sexo y de pronto por alguna otra característica individual de los participantes, ¿de acuerdo? Entonces, tal es así que de todos los parámetros que uno podría obtener a través de una prueba de espirometría, en general los más relevantes son los referidos a la parte expiratoria y cuando se da en forma forzada. Entonces es que surge, por ejemplo, el CBF, que es la capacidad vital forzada, y que se entiende que es una medida de volumen que mide el máximo volumen inspirado y expirado en una maniobra forzada, ¿sí? Y en este caso notado por L. Ya verán más adelante en una lámina que vamos a presentar que ese parámetro clínico generalmente aparece denotado con la sigla L, con la letra L, ¿correcto? Un segundo parámetro también a estudiar es el volúmetro expiratorio forzado en un segundo, conocido como FEP1, y que se puede entender como una medida de flujo y que representa el volumen alcanzado en una expiración forzada al término del primer segundo. Es decir, que es una de las principales medidas para evaluar la obstrucción pulmonar. Acá sería LS. Un tercer elemento es el flujo expiratorio forzado, FEB, conocido como el flujo expiratorio al 25, 50, 75 del volumen total expirado, y en especial la porción 25-75 de la misma, y se denota FEB 25-75, nuevamente haciendo referencia al LS. Y finalmente, el otro aspecto también importante en este estudio de la espirometría, lo que se conoce como pico flujo expiratorio, denotado con el acrónimo PFE, que es el máximo volumen alcanzado con una expiración forzada. Bueno, como podemos ver en la gráfica de flujo en función del volumen, esta prueba se toma respirando normalmente, y en un momento le piden al paciente que inspire todo el aire que se pueda, y después, lo más rápido que se pueda, también sacar todo el aire de sus pulmones, hasta llegar al vacío completo y después volverse al estado normal. Más o menos ese es el momento de la gráfica. Y después la otra gráfica de tiempo, de volumen en función del tiempo, es donde se mide el P1 al segundo, para medir. Cuando existe obstrucción de la vía aérea, se presenta una disminución de flujo tanto en el P1 como en los periféricos, manteniéndose la capacidad vital forzada. Mientras que cuando existe un atrapamiento de aire o restricción del P1 y el CF, disminuyen proporcionalmente, considerando que existe una restricción. Esto quiere decir que están relacionados, pero la capacidad vital siempre tiende a permanecer más constante que el P1. Estos valores, al depender del tamaño pulmonar, pueden variar según la edad, la talla, el peso y el sexo de cada participante.
y también pueden variar de acuerdo a la etnia y los diferentes países y posibles condiciones ambientales. Es por esto que teníamos una necesidad de tener modelos normales de referencia en una población de Uruguay, dado que se comparaban con otros países y estaba como desajustado. Entonces, por esto decidimos desarrollar un estudio para medir esta función pulmonar en una población de niños uruguayos considerados normales. Bueno, tal cual les planteaba Pablo en las dos láminas anteriores, cómo es que se da clínicamente la respuesta en términos de la capacidad de aire que absorbe el pulmón y que rápidamente libera, tanto en términos del aire como del paso del tiempo. Y lo que interesa ahora es ver cómo esto se puede modelar a nivel poblacional a partir de hacer un relevamiento con muchos pacientes. En este caso son niños escolares, ¿verdad? Entonces, rápidamente el modelo considerado es el modelo con un acrónimo muy raro, GAMS, que vendría a ser la traducción del inglés al castellano, modelos aditivos generalizados, o sea, de ahí la G, la A y la M, pero donde arranca el término de localización escala y forma. Es decir, que claramente algunos ingredientes que forman parte del modelo no se pueden, digamos, trabajar con los modelos convencionales que en general andan en la vuelta, que son los GLM, ¿no? Porque hay supuestos que no se cumplen, con lo cual hay que dar un paso más y de pronto tratar de modelar cosas que tienen que ver, por ejemplo, como parámetros de localización, como pueden ser la media y la mediana, la varianza y sobre todo la simetría y el apuntamiento, ¿correcto? Bueno, estos modelos fueron desarrollados por Rivi y Stasinopoulos, hará unos 10 años, un poco más, y entra dentro de la clase de lo que se conoce como modelos semiparamétricos. ¿Por qué ese asunto de semiparamétrico? Bueno, por un lado, paramétrico, dado que la variable de respuesta necesita tener una distribución paramétrica, y el término de semi es porque se permite que la distribución, como función de las variables explicativas, puede involucrar el uso de algunas funciones de suavizado que son no paramétricas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los supuestos que hay detrás de esto? Bueno, el supuesto es que la familia exponencial para la distribución de la variable de respuesta no se deja por un momento de lado, quiero decir, y se reemplaza por una distribución un poco más general, que puede ser para el caso continuo o discreto, involucrando de pronto algún tipo de asimetría o kurtosis que puede ser no despreciable. Bien, yendo al detalle más fino del punto de vista analítico, bueno, tenemos un conjunto de observaciones independientes para la variable de respuesta Y sub I, la que tiene una función de densidad f sub y de y dado tita, condicional en cada tita sub i, que es el vector de, en este caso va a ser de 4 componentes, que son 4 parámetros que forman la distribución, cada uno dependiendo de pronto funcionalmente de las variables explicativas. La formulación a partir de este vector de n componentes en Y es un vector de largo n para la variable respuesta, donde esto está indexado en K, donde K puede ir de 1 a 4, donde se pretende para estas 4 valores de K una expresión analítica del tipo G sub K punto, o de pronto puede ser un poco más detallista, G sub K de tita sub K igual a una cierta nu sub K que está reflejada en esta combinación lineal. Que por un lado, acá lo que están son el vector de coeficientes para la variable, para el conjunto de las variables explicativas, y por otro lado, digamos, una combinación lineal que tiene que ver con las variables explicativas que son regresadas para explicar cada uno de los 4 parámetros que forman parte de la distribución. Es decir, que esto uno podría hacer una expresión que vale para tita sub 1, tita sub 2, tita sub 3 y tita sub 4, donde claramente esos son el parámetro tita sub 1 de media o mediana, o sea, de localización, el segundo parámetro tita sub 2, que sería el de dispersión, tita sub 3 de simetría y tita sub 4 de apuntamiento, ¿correcto? Bien, en la mayoría
de los ejemplos, sucede que pueden haber anomalías en alguno de esos 4 parámetros que son lo que hacen que esta forma de encarar la modelización sea por este lado. Acá hay una lámina que tomamos de los autores, ¿sí? De Ribe y Stasinopoulos, que claramente nos muestran cómo puede ser dado para una variable de respuesta y una variable explicativa, X, ¿sí? Cómo puede llegar a ser los diferentes problemas a presentarse, donde tenemos claramente cómo la variable respuesta, al depender de la variable explicativa, tiene todas las patologías habidas y por haber. Es decir, tenemos varianza que crece o decrece según sea el valor de X, y a su vez valores de asimetría que también son dependientes de la variable X. ¿Correcto? O sea que en este dibujo uno logra ver claramente las diferentes situaciones de la violación a los supuestos de los modelos GLM, donde la media, la dispersión y la simetría cambian dependiendo de las variables explicativas, ¿correcto? Bien, ¿cómo se implementan estos modelos en R? A través de una librería desarrollada por los mismos autores, Ribe y Stasinopoulos, que se llama GAMLSS, ¿sí? Y la que permite manejar muchas variantes en términos de cuáles son las familias de distribución para las variables de respuesta, que comprende, digamos, variables de respuesta discretas o continuas, o inclusive mixtas, y una serie de términos aditivos. Entonces, lo que se precisa es poder plantear el problema en términos de esta expresión que está acá, es decir, una variable de respuesta más una función de densidad para esta variable de respuesta dependiente para estos 4 parámetros que queremos modelar, y que puede ser de pronto general, pero donde la única restricción que se le impone es que el logaritmo de la función de densidad condicionada a estos 4 parámetros y sus primeras derivadas para cada uno de ellos sean computables, ¿correcto? Bien, acá queremos mostrarle para trabajar con diferentes situaciones cómo puede ser la colección de distribuciones que uno puede imponerle, según sea el caso, de continuo o discreto, y cómo uno puede tener diferentes posibilidades para poder modelar 2, 3 o 4 parámetros. Y acá lo que tenemos es para cada una de las situaciones, cuáles son las funciones de enlace que están, digamos, presentes para cada uno de los 4 parámetros a modelar, ¿verdad? Desde una función logit, identidad o logaritmo. ¿Correcto? Acá lo que tenemos es, para mostrarle también esta misma librería en R, cómo permite a su vez trabajar con los términos aditivos, que eran parte, digamos, del problema de modelado, ¿sí? Que pueden ser de muy diferente índole, ¿sí? Como acá aparecen, ¿no? Usando de pronto spline cúbicos, efectos aleatorios, o algún otro tipo, digamos, de spline penalizado, como es el caso de lo que aquí aparece. Bien, acá yo voy a dejar para que Pablito siga presentándoles cuál es el diseño del estudio y el caso de aplicación en particular que hoy nos lleva a presentar este tipo de metodología. Bueno, ante la imposibilidad de realizar un estudio autorizado de todas las escuelas públicas, que sería el caso ideal, se tuvo que tomar una muestra por conveniencia de estas escuelas públicas y privadas, incluyendo el departamento de Tacuarembota, y un aspecto también de localización. De todos estos datos que se recolectaron, quedan 21 niños. Se tuvo que hacer un chequeo a mano, contrastando los registros escritos con los digitales, donde quedaron 963. Que más o menos quedan 500 niños y 450 niños. Luego se tuvo que hacer estos filtrados para tener la población de niños que fueran normales, entre 12 y 6 años, donde a resumidas cuentas quedaron con 596 niños en total, divididos entre 121 niñas y 275 niños. Bueno, un poco respecto a los equipos utilizados en el trabajo de campo. Todos los test realizados fueron hechos por médicos pediatras, neumólogos, con espirómetros Redmond
estilos como Minifutuda, los cuales cumplían las normas OPS para estos registros y la presencia de enfermedades universitarias. La maestra de la clase de niños estaba presente durante la realización del estudio y se utilizaban piezas bucales descartables para cada niño. Los niños fueron pesados con ropas livianas, una balanza electrónica, se midió su estatura, estando descalzos y en un ambiente térmicamente adecuado. Previamente se habían recolectado datos sobre los antecedentes de estos niños mediante el primer escrito enviado a los padres. Y el estudio fue aprobado por el Consejo de Educación Primaria, los aprobó en las escuelas públicas, y un comité de personas notables en cada escuela privada fue el que aprobó el desarrollo del trabajo. Donde se le explicó previamente cómo iba a ser el protocolo y se adquirió la firma de cada padre aprobando la realización del estudio para cada niño. Bueno, los análisis de los datos lo hicimos usando el R con una gran batería de librerías ahí detalladas, y para modelizar las variables estilométricas tomamos en este caso la F1, que tomamos una de todas las que había, y lo que hicimos fue iterar varias veces y para ver cuál es la distribución que mejor se adecuaba a esos datos, tomando una muestra de entrenamiento y una muestra de validación en la relación 80-20. Luego de todo el proceso de pruebas de iteración, seleccionamos un conjunto de familias por voto que nos dieron y ajustamos el modelo con la función de MLS utilizando el conjunto de entrenamiento. Y luego usamos un conjunto de validación para hacer la predicción y comparar estos distintos modelos. Bueno, un poco de las variables que teníamos a disposición, sean la edad, la talla, el peso, el sexo, niños alérgicos, si había contaminación por actividad industrial, si había alguien que fumara en la casa. Después teníamos las variables de respuesta, que era el P1, el CF, el ciclo de flujo, y el índice de Gansler, que se calcula como el P1 sobre el CF. Bueno, en cada escenario, habiendo elegido la familia de distribución, tendríamos que modelizar para cada uno de los parámetros. Teníamos tres alternativas y decidimos agarrar la familia normal, que es la que generalmente se usa, la familia la distribución que tuvo mayor frecuencia de aparición en el proceso iterativo, y después la familia de distribución BCPE, que es la más utilizada por otros autores para este tipo de estudios. Y los modelos ajustaron, la determinación del modelo se hizo de la siguiente manera. Para distribución se tomaron los parámetros de localización y decidimos modelizarlo como una constante y un spline en función de la talla. Y luego, partiendo del modelo con el mejor ajuste, se incluye un término actualizado CB con la variable de edad, con un criterio de optimización bayesiano, y determinar si dicha inclusión es estadísticamente importante. Acá queda un resumen de cómo queda modelizado el parámetro mu, donde es una constante más una función de suavizado, un spline en función de la talla, más un spline en función de la edad. Cabe destacar que los valores de E de F son los grados de libertad efectivos para la talla y la edad para cada una de las funciones suavizadas. Para el parámetro sigma, que vendrá a ser la varianza del modelo, planteamos lo mismo. El mismo formato de suavizado, solo que el parámetro tiene un enlace logarítmico. También lo mismo para la simetría y la kurtosis. Tomamos el mismo formato y
la misma diferencia, la diferencia es que para la kurtosis el enlace es logarítmico. Después tuvimos dos escenarios. Planteamos la posibilidad de hacer un modelo único teniendo la variable sexo adentro como separador y otro haciendo un modelo separando por sexo para tener un modelo para niños y un modelo para niños. Estos son algunos de los resultados que obtuvimos del modelo global, donde tenemos que el coeficiente mu, o sea, la media, se modeliza con una constante más la estimación del coeficiente para el coeficiente suavizado, para talla y para edad, y el valor del coeficiente para el sexo masculino. Siempre se tomó como referencia el sexo femenino. Y también tenemos el resultado para el parámetro de escala, para el parámetro de simetría y de kurtosis. Lo que vamos a decir es que los suavizados de talla y edad para estos parámetros no resultaron significativos y que terminaron siendo constantes. Y acá tenemos los tres modelos que pensamos. El global, entendiendo el modelo con sexo, y luego los modelos separados para niños y niñas. Como podemos ver, para los casos de niños y niñas, no tenemos el término de suavizado para edad, solamente tenemos para talla. Bueno, finalmente, a modo de conclusión, luego de la presentación que hizo Pablo de cómo fue el proceso de trabajo con los datos para este estudio en particular, datos empíricos, y cómo se hizo la modelización para el FEB1, llegando a tener un modelo global y un modelo estratificado por sexo. ¿Qué podemos decir? Algo que, a modo de resumen, bueno, en realidad algo que no lo consideramos en la parte del modelado, pero que también es importante destacar, es que mediante prueba de análisis multivariado se logró determinar que, digamos, había diferencias para este componente del flujo expiratorio 25-75 entre aquellos niños que eran patológicos o niños normales. Recuerden que el modelado se hizo solamente en aquellos niños que eran normales, pero como el estudio se llevó a cabo también teniendo en cuenta niños que habían sido clasificados por un neumólogo como niños con patología previa, que por lo tanto no se podían considerar como niños normales sobre los cuales establecer un patrón, se llegó a ese resultado, lo cual era algo que al momento de plantearlo, con los neumólogos-pediatras establecieron que era un hallazgo que era novedoso y no esperado por parte de ellos. Por otra parte, la modelización, que tiene que ver con la estructura de cómo se hace, para este caso, para el parámetro FEB1, hacemos un resumen de que se hizo un modelo en la lógica de muestra de entrenamiento y muestra, digamos, de validación, ¿sí? En una relación de 80%, 20%, y ese proceso se hizo en forma iterativa, ¿sí? Un número grande de veces, a partir del cual, por un proceso de voto, se logró encontrar la mejor distribución para el caso del FEB1, ¿sí? Bien, en términos de lo que serían pasos a futuro, y bueno, la idea sería comparar esto con otros estudios, ya que primero esto fue hecho a nivel local y la idea sería ver qué pasa si uno se empieza a comparar con otros estudios con rango de edades más amplios, donde se trabajan de pronto con niños y con jóvenes de otras edades, de pronto de 4 a 19 años, ¿sí? Y también la idea sería seguir, como acá bien decimos, de modo tal que la lógica de los modelos GAM empiecen a ser un instrumento que se use con más frecuencia en este tipo, digamos, de trabajo, ¿sí? Dado la flexibilidad que tienen, y que sean un lugar común en el ámbito, digamos, de la nutrición, ¿sí? O de las ciencias sociales en general. Sabiendo que además este tipo de herramental estadístico tiene varios instrumentos que permiten chequear posibles inadecuaciones en los modelos, como son lo que se llama los worm plot o gráficos de gusano y los cuantiles residuales, entre otros. Bueno,
Algo de la bibliografía manejada es la que acá aparece, que tiene que ver de pronto un poco más con la teoría y sobre todo con la implementación gráfica y analítica de las librerías NR usadas para este trabajo. Bueno, en realidad agradecemos nuevamente al comité científico de la 14ª semana por habernos permitido participar y quedamos a la espera de posibles preguntas que puedan entender necesarias hacernos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.